Yo creo que merece la pena que pongamos la atención en el fundamento del budismo en general, que se apoya en tres grandes soportes. Entonces cualquier meditador tiene que tener esto en cuenta. Los soportes son la práctica, el modo de vida o la moralidad, y ahí de alguna forma nos acercamos al Dhammapada, ahora verán por qué, y la emergencia de la comprensión y de la sabiduría. Dicho esto, es muy importante recalcar que la vía del Zen no puede ser enseñada solamente como una técnica de meditación. De hecho, otra de las preguntas que me pidieron que hablara esta tarde es sobre mindfulness y la relación con el Zen. Es uno de los temas que voy a tocar. ¿Por qué digo esto? Para que entiendan cuál es el eco que surge desde el Dhammapada, y ahora lo contextualizo en su momento, ¿no? Y cuándo surgió, cuál es el fundamento. Pero en el Zen, para nosotros los practicantes de meditación Zen, si hay una distancia entre este centro de práctica, ¿no?, entre nosotros, ¿no?, que vestimos de una manera determinada, y se produce un desequilibrio o un abismo incluso con respecto a la vida cotidiana en la que nos vestimos y aparentemente somos, estamos, actuamos y sentimos de forma distinta. Si eso se produce, es que la práctica no la estamos entendiendo para nada. Y esto se recoge en el Dhammapada. Son los primeros impulsos versionados por Siddhartha en verso, en la que hacía referencia a esta enorme importancia de que la práctica continuara en la vida cotidiana, o que la vida cotidiana influenciara también en la práctica. Entonces, si no hay una transformación en las personas que practican, si eso no se va viendo día a día de manera progresiva, porque los cambios vienen con la práctica, no cuando uno quiere, eso significa que la práctica que están siguiendo no es real, no hay un mal enfoque de la misma. Entonces, para que esto no se produzca, ese desenfoque, esa falta de precisión, el meditador siempre tiene que tener en cuenta sila, samadhi y prajna. Modo de vida correcto, meditación correcta, comprensión correcta. Y el Dhammapada, concretamente, es una escritura en verso atribuida a las primeras enseñanzas de Siddhartha. Podríamos decir que es uno de los textos canónicos del budismo que no solemos realmente mirar, ¿no?, que forman parte de lo que se llama el canon Pali. Dhamma es Dharma, ¿no?, como el nombre de nuestra comunidad, luz del Dhamma, del Dharma, ¿no? Y Pali, Pada, perdón, es literalmente Dhammapada, literalmente las enseñanzas de Siddhartha. Esa es la traducción, ¿no? Entonces muchas personas relacionan el Dhammapada con una especie de catecismo, ¿no? Y eso es que lo dijo Siddhartha, eso hay que seguirlo al pie de la letra, ¿no?, como una especie de moral, ¿no? Y entonces no entendemos para nada la esencia del budismo, que parte de una experiencia personal e intransferible, y que esa sabiduría va emergiendo con la propia práctica. ¿Esto se entiende? El budismo no es un camino de adoctrinamiento moral.
no es una religión repleta de nuevas normas, ni el Dhammapada es su Biblia. Y que si no las cumple no puedes entrar en el nirvana o en el reino espiritual. Eso es un error. Esa no es la esencia del Dhammapada. Por ejemplo, hay que leer a conciencia el Dhammapada. Hay versos muy bonitos, como por ejemplo este, ¿no? Quien quiera que sea que carezca de autocontrol y no permanezca en la verdad, aunque se vista con una túnica amarilla, dice el Dhammapada, no es merecedor de ella. Esto no lo viste nadie. Esto lo viste la práctica de la atención. Es el símbolo del poder transformación del Dharma, de las enseñanzas, no del Buda, sino de la vida misma. Por eso hay una continuidad entre la práctica de la experiencia meditativa y el día a día de un practicante, de una practicante. Entonces el budismo, quizá la esencia del Dhammapada, si lo leen, ¿no? Porque tiene muchos capítulos, muchos versos, diferentes partes, es que el Zen concretamente, y todo el budismo, cualquier rama del budismo, es un camino de autoconocimiento basado en la experiencia. Es la experiencia del instante del presente. Y ese ya se fue. Pero el presente tiene en cuenta lo acontecido en el pasado. Y el presente tiene en cuenta lo que está aún por llegar. Es una mirada bastante amplia. Entonces cuando uno se sienta a meditar, al principio todo aparece de forma desordenada. Pero si poco a poco va conectando con su cuerpo, va soltando cualquier tipo de fijación, como fue la enseñanza que se emitió el lunes, va permaneciendo ecuánime, es decir, poniendo a un lado sus antipatías y sus preferencias, va aprendiendo a abrirse y a observar los distintos contenidos que aparecen y se desarrollan delante de sí, porque traen mucha información. Si es capaz de recibirlo, de integrarlo y de alguna manera dejarlos pasar, esto es la enseñanza fundamental del Dhammapada y parte de la esencia del budismo como experiencia meditativa. Es simple, o sea, y muy profundo el Dhammapada. Seguramente todos habremos escuchado "no empujes el río que sabe fluir solo", ¿verdad? Una expresión. Esa es la esencia también que se esconde en algunos versos del Dhammapada. No empujes nada y no te detengas sobre nada. Concretamente, otro fragmento dice: la atención es el camino hacia la inmortalidad. La dispersión y la ausencia de presencia, como yo la llamo, es el sendero hacia la muerte. Los que están presentes no mueren. Y los ausentes es como si ya estuvieran muertos. Esa es una frase clásica del budismo, que está recogida en el Dhammapada. Por eso la importancia del concepto Buda, ¿no? Todos somos ese potencial de luz comprensiva que surge desde la práctica. Pero budista no es una etiqueta, no es un concepto. No hay una moral, no hay un catecismo específico, dogmático, no hay receta. La práctica del Zen y del budismo en general. Todo esto es la esencia
que se pueden encontrar en el Dhammapada. Entonces, concretamente el Zen, que es una de las grandes ramas del budismo y que define nuestra escuela, es un ejercicio de contemplación tranquila de lo que somos, no de lo que nos gustaría ser. Eso genera intranquilidad. Entonces entendemos la práctica como una pelea. No, es muchísimo más sencillo, ¿no? Últimamente digo que meditar es la expresión de lo que somos y no requiere ningún tipo de esfuerzo. ¿Cómo te vas a pelear con lo que tú eres? Es una tontería. Te peleas con lo que te gustaría ser y eso ya es un impulso del deseo. Por lo tanto, ya estás perdida. Ya estás perdido. Y de todo esto hay muchos versos del Dhammapada que hacen eco, que alertan al practicante para orientarlo en un modo de vida correcto, en un modo de meditación correcta y en una comprensión o una sabiduría correcta. Esos son los versos del Dhammapada. Y en diferentes sitios de este poemario, muy antiguo, se insiste en que la transformación ocurre de forma natural. Cuando te permites contemplar, sin más, acontece. Es así de sencillo. Entonces, estaría muy bien que pudiéramos mirar incluso el origen de la experiencia meditativa de Siddhartha, porque está expresada como tal en el Dhammapada. Y a partir de ahí, evidentemente, el budismo fue expandiéndose por China con numerosos maestros, con textos importantes, llegó a Japón, pero siento que a veces nos miramos hacia la raíz, ¿no? Y es un texto importante. Así que les invito a que lo trabajen y lo experimenten sobre todo. Pues esta es como la primera pincelada, se quede el Dhammapada. Porque esto es como para hacer un seminario entero, de verdad, ¿no? De coger los capítulos y tal, y estudiarlo, ¿no? Pero no era esa mi intención, sino simplemente refrescar, que por ahí van los tiros,